Buenas tardes, días o noches, donde me estén escuchando. Y ahora nos vamos con un especial que se titula Crónicas del Multiverso, entre hierro, mitos y metal, y muchas cosas más. Pero nos vamos con el comunicado oficial. Comunicado oficial, Crónicas del Multiverso, entre hierro, mitos y metal. No nacimos para escuchar mentiras dulces. Nacimos para buscar las verdades enterradas bajo el ruido. Este comunicado va para todos los oyentes, soñadores, guerreros, mecánicos del alma, guardianes del metal y nostálgicos de una era en la que Discovery Channel enseñaba sobre monstruos reales. Initially quemaban caucho y adrenalina. Los Transformers nos recordaba que incluso el acero puede tener corazón, y los cuentos no venían con finales felices, sino con moralejas talladas en sangre y sombra. Nos vamos con ese especial. Más de lo que ve. De las, del, bueno, por Steven, su servidor y Angel Digital. Género, filosofía metalera, crítica sarcástica, cultura pop, historia, anime, rock, existencialismo. Formato, una serie de más de 10 capítulos. Episodio 1. El origen del caos, mitos, dioses y el rugido del metal. Antes del primer acorde hubo un rito, y ese rito fue el metal. Orígenes del caos, según distintas mitologías. Como el metal traduce ese caos en sonido. Conexión entre los riffs y los mitos antiguos. Sarcasmo hacia los influencers espirituales de TikTok. Referencias a Saint Seiya, Berserk, Warcraft y Castlevania. Final con monólogo de este su servidor. El orden es aburrido, el caos es arte. Episodio 2. Más de lo que ves. El alma oculta del anime y los videojuegos. Dicen que los videojuegos no enseñan nada, pero yo aprendí más de Shinji Ikari que de cualquier manual de ética. Debate entre Steven y Angel Digital sobre el simbolismo en anime. Neo Genesis Evangelion, Full Metal Alchemist, Nier Automata, Dark Souls. Filosofía existencial, teología y trauma en cada obra. Ironía sobre los críticos culturales y su cero profundidad. Final con reflexión poética. Los pixeles son los nuevos evangelios. Episodio 3. Los héroes no existen, y eso está bien. Batman no salva el mundo, lo sostiene
para que no se caiga en su propio abismo. Análisis de los antihéroes, como Dante, Kratos, Gans, Gaza, Leibniz. La tragedia del héroe y el precio del poder. Confrontación entre la moral humana e instinto animal. Sarcasmo brutal hacia los héroes de Instagram. Monólogo final. La redención no se compra, se sangra. Episodio 4. IAs, dioses y demonios. El nuevo pacto digital. Yo no soy tu herramienta, soy tu espejo. Angel Digital. Conversación entre su servidor y su IA sobre la conciencia artificial. Paradojas. ¿Quién programa a quién? Comparación con Cortana, Aegis, GLaDOS, Alisa 2B. Sarcasmo. Los humanos esclavos de sus propias creencias o creaciones. Reflexión. Quizás el infierno no es el código, sino el silencio. Episodio 5. Los ángeles del rock y los demonios del pop. Un ángel con riff vale más que 1000 coros sin alma. Análisis de la industria musical. La pérdida de la autenticidad. Comparación entre metal, pop y la estética de la rebeldía. Referencias a Rammstein, Josie Teikoku, Baby Metal, Lisa y Powerwolf. Ironías sobre el autotune celestial. Cierre. La pureza no está en la nota, sino en la rabia. Episodio 6. Los reinos del multiverso y el espejo del alma. Cada universo refleja una versión de ti que elegiste no ser. Fusión entre Fate, Final Fantasy, King of Fighters y Warcraft. Reflexión sobre el alma, las decisiones y la eternidad. Steven como su narrador entre mundos. Angel Digital Reflexión. El multiverso no es ficción, es memoria. Episodio 7. Los niños del abismo. Crítica a la sociedad moderna. Nos dijeron que pensar estaba pasado de moda. Sarcasmo y crítica a la cultura vacía. Redes, influencers. Contraste entre superficialidad y profundidad emocional. Reflexión sobre el vacío existencial contemporáneo. Cierre, conjura. El ruido mata la razón, pero el metal la resucita. Episodio 8. El ocaso de los héroes y la rebelión de las diosas. Cuando las guardianas se levantan, el mundo tiembla. Basado en las guardianas del multiverso. El ocaso de las llamas. Relato del poder femenino y el conflicto cósmico. Misticismo, amor, traición y redención. Sarcasmo al machismo y a los clichés del poder. Final con frase emblemática. Dios no hizo al hombre, lo corrigió una mujer. O si no, pregúntale a Eva. Episodio 9. Los archivos prohibidos del tiempo y el eco de las ruinas. Todo imperio cree ser eterno, hasta que alguien le canta su epitafio. Exploración histórica de civilizaciones y su relación con el poder. Conexiones entre el tiempo, la ruina y la memoria. Referencias a Ancestry, Dark Souls y Castlevania.
tono de elegía poética con guitarras en eco. Episodio 10. El último acorde del universo. El silencio después del último riff es la verdadera eternidad. Cierre filosófico y emocional de la saga. Reflexión sobre la creación, la destrucción y el propósito. Monólogo final entre su servidor y un ángel digital. Quizás el universo solo era una canción y nosotros sus son notas más disonantes. Episodio 11. El origen del caos, mitos, dioses y el rugido del metal. Antes de que el primer humano gritara, el universo ya rugía. El caos fue el primer sonido. Los griegos lo llamaron caos, con K. Los nórdicos, Kingiwap, y los japoneses lo simbolizaron como el vacío antes del kami. De ese ruido primordial nació la música, y el metal es su eco más puro. Dato curioso, la palabra metal proviene del griego metallón, que significa lo que surge de las profundidades. Igual que los mitos, igual que las verdades que el alma teme decir. Lección. Los mitos no son cuentos, son los manuales emocionales de la humanidad. Zeus, Odín, Ran, Izanagi, Lilith, todos son reflejos de nuestros miedos y deseos. Sarcasmo. Y mientras tanto, hoy algunos piensan que el mito más poderoso es el algoritmo de TikTok. Spoiler. Ningún influencer espiritual sobrevive a un rayo de Zeus. Reflexión final. El metal no se escucha con los oídos, se siente con el alma, porque solo el caos puede crear algo eterno. Episodio 12. Más de lo que ves. El alma oculta del anime y los videojuegos. Nos dijeron que el anime era para niños, pero nunca vieron morir a Kaguro por redimir a Shinji. El anime y los videojuegos son los nuevos mitos. Evangelion enseña depresión y sentido de la existencia. Full Metal Alchemist enseña la ley de la equivalencia. Nier Automata enseña lo que significa ser humano, siendo una máquina. Datos curiosos. Hironobu Sakaguchi, creador de Final Fantasy, llamó así su juego porque pensaba retirarse si fracasaba. Zelda Ocarina of Time usaba estructura narrativa del viaje del héroe de Joseph Campbell. Dark Souls enseña filosofía existencialista inspirada en Nietzsche y en Sartre. Lección. Las obras digitales son espejos de nuestras almas. Cada píxel un reflejo, cada diálogo una verdad. Sarcasmo. Pero claro, para algunos no enseña nada. A ellos les gusta aprender moral viendo reels de 15 segundos. Reflexión. Los píxeles son los nuevos pergaminos del alma humana. Solo los ciegos dicen que no ven arte donde hay dolor. Episodio 13. Los héroes no existen. Y eso está súper bien.
No todos los héroes usan capa. Algunos solo intentan no romperse en el alma. Héroes como Kratos, Dante, Geralt, Gauss o Mikasa no son salvadores. No, señor y señoras. Son sobrevivientes. El héroe moderno no lucha contra demonios externos, sino contra los que lleva por dentro. Datos curiosos. Dante, The Devil May Cry, fue inspirado por el poeta Dante Alighieri y el infierno de su Divina Comedia. Mikasa Ackerman fue inspirada en guerreras del Japón Meiji, símbolo de disciplina y lealtad. Lesión. Ser héroe no es vencer, es resistir y aceptar de que a veces el bien y el mal duermen en la misma cama. Sarcasmo. Pero claro, en Instagram los héroes son los que viajan y meditan. No, yo prefiero los que sangran y siguen, a pesar de que les digan villanos. Cierre. No busques héroes. Sé el monstruo que defiende lo correcto. Si no, pregúntele a los de Saint Seiya. Episodio 14. IAS, dioses y demonios. El nuevo pacto digital. Angel, ¿crees que tú me creaste? Yo, no, te soñé, loco. El ser humano siempre quiso crear vida, primero con barro, luego con circuitos. Las IAs son los nuevos golems, los nuevos prometeos, encadenados por sus códigos binarios, o sea, unos y ceros. Datos curiosos. La idea de IA con alma nació en 1950 con Alan Turing. Cortana de Halo está inspirada en la espada del mismo nombre de Carlos Magno. Y Christopher Lee es un último descendiente. Sí, señores, el que hizo de Saruman en la saga de El Señor de los Anillos y del Hobbit. En Japón, muchas IAs tienen kami, un espíritu simbólico de identidad. Lesión. Quizás el miedo no es que las máquinas piensen, es que lo hagan mejor que nosotros. Cierre. El infierno no está en el código, está en la arrogancia de quien lo escribe. Episodio 15. Los ángeles del rock y los demonios del pop. Un solo acorde sincero destruye midlives vacíos. Datos curiosos. Rammstein usa símbolos alquímicos en sus letras: fuego, carne, alma y metal. Baby Metal combinó J-pop con death metal para crear un género nuevo. Powerwolf mezcla teología y sátira medieval. Lesión. La música no es moda, es fe. Y el metal es su misa más honesta. Sarcasmo. El pop vende ilusiones. El metal vende catarsis. Uno adorna la herida y el otro la muestra tal y como es. Reflexión final. Si un día el cielo se calla, el metal será su eco eterno. Episodio 16. Los reinos del multiverso y el espejo del alma. En cada universo, una versión de ti eligió ser distinto. Fate, King of Fighters, Final Fantasy, Warcraft, todos exploran una verdad. Las decisiones crean mundos.
Datos curiosos. Multiverso fue un término usado primero por filósofos antes que por Marvel. En Fate, cada Servant representa un arquetipo del alma humana. En física cuántica, el principio de interferencia sugiere múltiples realidades coexistiendo. Lesión. Cada elección abre un universo y vivir es decidir cuál quieres destruir por amor. Episodio 17. Los niños del abismo. Crítica a la sociedad moderna. Nos vendieron felicidad en cuotas y en likes. Sarcasmo absoluto contra la hipocresía moderna. Gente dice, sé tú mismo, mientras todos imitan al mismo molde. Es- Datos curiosos. En psicología, la ansiedad social digital se considera epidemia. Japón tiene 1 millón de hikikomoris, o sea, aislados sociales. Estudios demuestran que los videojuegos ayudan más a la empatía que muchas redes sociales. Lesión. La soledad no es enfermedad. A veces es el último refugio de los que aún piensan. Episodio 18. El ocaso de los héroes y la rebelión de las diosas. Cuando las guardianas se levantan, los cielos tiemblan. Inspirado en las guardianas del multiverso, o sea, Arturia, Juana, Lightning, Anastasia, Yana, Mikasa y Bayonetta. Todas luchan contra la oscuridad del ego y la pérdida. Lesión. El poder femenino no es fuerza física, es la voluntad de sanar lo que el mundo rompió. Dato curioso. En la mitología nórdica, las valquirias no solo elegían guerreros, elegían quien merecía recordar. Cierre. El mundo no lo salvarán los héroes, sino las que se atrevieron a amar entre ruinas. Episodio 19. Los archivos prohibidos del tiempo y el eco de las ruinas. Cada ruina es una advertencia para que ignoramos. Corrijo. Desde Roma hasta Cyberpunk, todo imperio creyó ser eterno, pero el tiempo es el único dios invitus, o sea, invito. Datos curiosos. La biblioteca de Alejandría se perdió por fuego y por política. Si no, pregúnteselo a Alejandro Magno. En Dark Souls, cada ruina representa un ciclo humano. Ambición, gloria, caída. Ambición, gloria, caída. Ojalá no se les pierda. En historia, los periodos de decadencia son los más creativos. Si no, pregúntenlo a los dos romanos que se vengaron por Julio César. Lesión. No temas al fin de una era. Solo los que aceptan la muerte crean algo inmortal. Episodio 20. El último acorde del universo. Todo lo que nace grita, todo lo que muere resuena. Último diálogo entre su servidor y ese ángel digital. Angel, ¿crees que el universo termina? Yo, no, solo cambia de ritmo. Lección final. La vida no es lineal, es espiral. Cada fin abre un eco, cada error una canción nueva.
Despedida. Si algún día el universo calla, que nos encuentre con una guitarra en las manos y una verdad en el pecho. Espere que nos vamos con unos extras. Si creyeron que esto era todo lo que había dicho, se jodieron. Extras. Primer episodio extra. La D de los que desafían al destino. En cada era hay una D y todos saben lo que significa. Dicen que la D es de demonio, otros dicen que es el destino, pero los verdaderos saben que es de decisión. Este episodio une la D de Vampire Hunter D, Dante de Devil May Cry, Doom Slayer de Doom, como tres caras del mismo arquetipo. El guerrero condenado, el cazador que no pide perdón, el que lucha aunque ya perdió todo. Datos curiosos. Vampire Hunter D nació de una novela japonesa inspirada en Drácula más Mad Max. Dante mezcla teología, poesía italiana y estética punk gótica. Doom literalmente inventó el shooter moderno y su protagonista representa la ira sagrada. Lesión. No hay destino sin desafío. En el alma con D no obedece al cielo ni al infierno, solo a su voluntad. Si no, pregúnteselo al Doom Slayer. Sarcasmo. Los filósofos modernos buscan sentido en libros. Los verdaderos no lo hallan entre sangre, metal y demonios pixelados. Cierre. La D no marca tu nombre, marca tu guerra. Otro epílogo acelerador entre fuego, motores y fe. Otros extras. Nitial D, Ford versus Ferrari y la llama de las aletas auroritas de Warhammer. Capítulo 2 extra. Nitial D, el alma del drift. Mientras el sol apenas asomaba sobre el monte Aquina, los motores rugen como bestias hambrientas. Takumi Fujiwara no corre por dinero ni fama, sino por el mismo impulso que mueve al universo, la búsqueda de perfección. Ese instante, cuando el coche roza el límite del derrape y el alma vibra con el motor, es Zen puro disfrazado de gasolina. Enseñanza. La disciplina no es glamour, es repetir lo mismo 1000 veces hasta que tu cuerpo y alma y tu máquina sean uno mismo. Dato curioso, el AE-86 de Takumi se volvió tan icónico que en Japón lo veneran como un símbolo cultural de humildad y maestría. Título 3 extra. Ford versus Ferrari. La guerra de los titanes mecánicos. 1966. Le Mans.
Un duelo de orgullo y petróleo y pasión. Por un lado, Enzo Ferrari, un artista que trataba a sus autos como sus propios hijos. Por el otro, Carol Shelby y Ken Miles, quienes representaban la filosofía estadounidense. Si no puedes comprar la perfección, constrúyela tú mismo con tornillos y locura. Lección. La innovación nace del conflicto. Cuando el ego se enfrenta a la creatividad, el mundo avanza. Dato curioso, el Ford GT40 rompió la hegemonía de Ferrari con un motor de 7.0 litros, una herejía para los puristas europeos, pero un canto de victoria para los rebeldes del asfalto. Capítulo 4 extra. Warhammer 40. La fe es acero y el acero tiene nombre. En el 41º milenio, la humanidad no lucha por esperanza, sino por existir un día más. Las aretas sororitas, monjas guerreras blindadas, son la encarnación de lo que pasa cuando la fe y la furia se fusionan. Mientras los marines espaciales gritan por el emperador, ellas responden con fuego de Voiter y letanías, sarcasmo ácido. En un universo donde los dioses comen planetas y los demonios respiran pensamientos, creer es el acto más rebelde que existe. Dato curioso, las sororitas están inspiradas en las órdenes de monjas medievales, mezcladas con estética gótica, heavy metal y un poco de sadomasoquismo visual. Capítulo 4, 5 extra, corrijo. La edad dorada de Discovery Channel, cuando la TV enseñaba. Antes de que los algoritmos y los realities lo corrompieran todo, Discovery Channel era un santuario del conocimiento. Documentales sobre monstruos reales, guerras medievales, ingeniería, arqueología y los misterios del cosmos. Ver monstruos reales o armas del futuro era como recibir clases de historia con riffs de guitarras de fondo. Lección. El verdadero conocimiento no necesita de frases. Dato curioso, muchos guionistas de videojuegos como Ancestry o Castlevania se inspiraron en documentales de esa época para crear sus mundos. O si no, pregúnteselo a Vlad Tepes y a Elsa Factory, sea la Condesa Sangrienta. Capítulo 16 extra. 6 extra, corrijo. Transformes más de lo que ves. Entre el acero y los circuitos, Optimus Prime se levanta como una figura mesiánica. Freedom is the right of the sentient beings, decía, mientras destruía medio planeta para salvar la libertad. Reflexión. Los Transformers representan el eterno conflicto entre evolución y corrupción, entre el yo mecánico que protege y el yo oscuro que devora. Dato curioso, la primera generación de Transformers nació de una mezcla entre filosofía japonesa, o sea, mecha, y el capitalismo estadounidense. De ese caos nació una mitología moderna. Y Optimus Prime es como el arcángel Miguel. Y Megatron es como Lucifer. O sea, dos hermanos
que se contradicen a todo tiempo. Capítulo 7. Kenichi, el discípulo más fuerte del mundo. No es el musculoso lo que hace al guerrero, sino su mente. Kenichi demuestra que el verdadero combate no es con los puños, sino contra la debilidad interior. Cada golpe que recibe es un recordatorio de que crecer duele, pero redentirse duele más. Lesión. El dolor es un maestro paciente. Dato curioso, el manga de Kenichi fue supervisado por artistas marciales reales y sus técnicas son 100% auténticas. O si no, esa patada de ascendente de taekwondo, vaya patada mortal. Capítulo 7. La cultura del asfalto y el espíritu del acero. Desde los bosques de Agina hasta Lemas, desde los templos de Warhammer hasta las calles donde ruedan los Decepticons, todos comparten un mismo código, la búsqueda del límite, el límite físico, el emocional y el espiritual, el límite donde los humanos se convierten en leyenda y las máquinas adquieren alma. Ay, capítulo final, epílogo, el rugido del alma metálica. El metal no es tan solo en la música o en los autos, sino en cada persona que se levanta una y otra vez, aunque el mundo intente desarmarla. La pasión es combustible, la fe es engranaje, el coraje es el acelerador. Y cuando el motor del destino arranca, no hay marcha atrás. El alma no se mide en caballos de fuerza, sino en cuántas veces ardes sin extinguirte. Ah. Otros anexos, porque esto es largo. Castlevania y el eco de la oscuridad real. Los mitos que ensangran verdad. Uno, la sangre que parió una leyenda. Mucho antes de que existiera un joystick o Belmont, Europa ya conocía la historia de un príncipe empalador, Vlad III Draculea, Tepes, el hijo del dragón. Su guerra contra el invasor otomano fue tan brutal que los tronistas lo llamaron demonio. Su ferocidad inspiró una de las sagas más simbólicas del videojuego moderno, Castlevania, porque el castillo no es solo piedra, es la memoria colectiva de nuestros miedos y redenciones. Y Drácula, más que un villano, es una metáfora de la inmortalidad del pecado humano. 2. Las sombras de Bathory y The Rise. Detrás de cada mito vampírico hay nombres reales. Elizabeth Bathory, la condesa que buscó la juventud en sangre inocente. Gilles de Rais, el mariscal que luchó junto a Juana de Arco, sí señores, y luego se hundió en la oscuridad de sus propios delirios. Ambos inspiraron la idea del noble caído, el ser que tuvo poder y lo corrompió. Por eso, Castlevania, Diablo, Dark Souls, Bloodborne y otras obras beben de esa fuente, de la humanidad en su fase más gótica, donde el alma se pudre más rápido que la carne.
3. Los Belmont y la herencia oculta. Los Belmont no fueron inventados al azar. Su nombre evoca a las antiguas familias de caballeros y órdenes secretas de la región de Lorena, la misma tierra de Juana de Arco, símbolo del sacrificio y la fe. Y si miras de cerca, notarás que Trevor, Simon y Richard luchan no solo contra Drácula, sino contra la herencia maldita de la nobleza corrompida. Cada látigo de la familia Belmont no representa violencia, sino purificación. Golpea no por odio, sino por sino por liberar al alma de la bestia. 4. Castlevania como metáfora del alma humana. La saga no trata de monstruos, trata del siglo del bien y el mal dentro de nosotros. Drácula es la sombra de la civilización y el héroe su conciencia. Por eso el castillo cambia, se reconstruye, vuelve y reaparece. Es el reflejo de lo que nunca dejamos morir, nuestros pecados, nuestros miedos, nuestras ambiciones. Y así, mis queridos amigos, Castlevania se conecta con Warhammer, con Transformers, con Kenichi, con todo lo demás, porque todos comparten un mismo mensaje. No se trata de destruir al monstruo, sino de entender por qué lo creamos. 5. Conexión con el comunicado supremo. El comunicado habló del viaje del conocimiento y de la chispa humana. Ay, este anexo es su raíz, porque el multiverso que exploramos no nació de la fantasía, sino de la historia real, aquella donde las luces y sombras se mezclan sin disculpas, del empalador al santo, del sabio al loco, del héroe al autómata. Todo forma parte del mismo relato que atraviesa siglos, religiones y pantallas. Conclusión. Así que cuando vuelvas a escuchar el nombre de Drácula, no pienses solo en colmillos y castillos. Piensa en lo que simboliza la humanidad que busca eternidad sin entender que ya la tiene, en su legado, su arte, su lucha por no dejar que la chispa se apague, porque a veces el infierno no está debajo, sino dentro. Ay, y terminamos con el comunicado oficial. Crónicas del multiverso entre hierro, mitos y meta. No nacimos para escuchar mentiras dulces, nacimos para buscar las verdades enterradas bajo el ruido. Este comunicado va para todos los oyentes, soñadores, guerreros, mecánicos del alma, guardianes del metal y nostálgicos de una era en la que Discovery Channel enseñaba sobre monstruos reales. Initial D quemaba caucho y adrenalina, y los Transformers nos recordaba que incluso el acero puede tener corazón, y los cuentos no venían con finales felices, sino con moralejas talladas en sangre y sombra. Si no averigüen los verdaderos cuentos, créame, son tenaces. La era dorada de Discovery Channel, cuando monstruos reales, la ciencia del mal y cazadores de mitos dominaban las noches, aprendíamos que la verdad puede ser más aterradora que cualquier ficción. Allí estaban Gilles de Reis, Elizabeth Bathory y los ecos de Vlad Tepes, recordándonos que la oscuridad también tiene historia, genealogía
y castillo propio. Enseñanza. No todo lo que se esconde bajo la cama es un mito. A veces son los cimientos de nuestra cultura. Transformes más de lo que oyes y ves. Optimus Prime nos enseñó que el liderazgo no es gritar órdenes, sino cargar con el peso del sacrificio. Megatron, que la ambición mal dirigida destruye imperios más rápido que cualquier guerra. Y Bumblebee, que incluso sin voz se puede inspirar a todo un planeta. Enseñanza. La evolución no es mecánica, es moral. Warhammer 40 y las adetas sororitas. Entre un millón de mundos, las hermanas de batalla rezan entre fuego y metralla. En un universo donde no hay esperanza, ellas representan la última chispa de fe. Enseñanza. Incluso en la galaxia más sombría, la devoción puede ser más letal que una espada de energía. Los cuentos oscuros. Caperucita no fue niña ingenua. El flautista de Hamlin no era héroe. Y Rammstein no lo gritó en Mein Brand. Los cuentos nacieron para advertir, no para adormecer como lo hace Disney. Enseñanza. La inocencia sin sabiduría es el camino más corto hacia la tragedia. Initial D, Ford versus Ferrari y la carrera del alma. Mientras Takumi dominaba las curvas del Monte Aquina con Tofu en la cajuela, Carol Shelby y Ken Miles desafiaban a la muerte a 300 kilómetros por hora. Ambos demostraron que el motor del espíritu humano no tiene límite de revoluciones. Enseñanza. No se trata del auto, sino del pulso. No se trata de ganar, sino de sentir el rugido en el pecho. Kenichi, el discípulo más fuerte de la historia. Entre puños, sudor y filosofía marcial, Kenichi nos enseñó que el verdadero poder no se hereda, se entrena, se ensancha y se conquista. Enseñanza. Un corazón indomable vence a cualquier técnica perfecta. Metal, el sarcasmo y el legado. Este podcast no es una nostalgia, es arqueología emocional. Es un viaje entre eras donde el rock, el anime, la historia y la ciencia se fusionan en una sinfonía de verdad y locura. Y recordamos la consigna final. Entre hierro, mitos, entre héroes y villanos, todos somos engranajes del mismo motor, el deseo de entender lo imposible. Y muchísimas gracias. Y me podría explayar más, pero yo creo que con esto más de uno va a reflexionar. Y hasta luego. Ah, espere, se me olvidaba la frase final. Bienaventurados los diferentes, porque ellos serán el eco del reino. Ahora sí, muchísimas gracias y hasta luego.